tal? Buenas tardes. En nombre de la Fundación Amparo, del Museo Amparo, del mío y de todos los que trabajamos aquí, les damos la más cordial bienvenida a quienes vinieron y a quienes nos están viendo en línea. Estamos muy orgullosos el día de hoy de presentar la segunda edición de Flash 2.0, Focus de Arte Contemporáneo en Puebla, una colaboración que arrancamos el año pasado con el Instituto Municipal de Arte y Cultura de la ciudad, a cuyo director agradezco su presencia, acá está, perdón, Fabián Valdivia. Ha sido una muy buena colaboración, no solamente en estos proyectos, ya tenemos bastante tiempo de trabajar juntos. Quiero a mí, como siempre me toca agradezco a Nina Fioco también, que ya de casa, aunque vive en México ahora más tiempo, pero de casa acá, con quien también hemos trabajado con frecuencia. Y obvio a los artistas, Adrián White, Antonio Barrientos y Federico Martínez Montoya, a Raquel Rodríguez, a Santo Miguelito Pérez y a Muna, Miguel Méndez y Miriam Lagunas. Creo que hablábamos hoy en la mañana en la rueda de prensa de cómo este tipo de proyectos van evolucionando. Creo que vamos aprendiendo todos en la medida que se van moviendo, van cambiando. Creo que eso es una parte importante, porque más allá de la exposición, que es una de las partes del proyecto, hay otros puntos, como son los programas públicos, el seguimiento que se trabaja con los artistas, que no se ven necesariamente, pero que considero que son fundamentales para poder llevar a buen término con los productores y con la gente involucrada en los proyectos, llevarlos a buen término. Creo que en este caso en particular hay más gente involucrada, repito, más allá de los artistas productores, que eso también es importante y a quienes quiero agradecer. Cada artista irá mencionándolos con quién trabajó, pero creo que el reconocimiento es siempre fundamental en el trabajo de todos, y son este tipo de proyectos los que creo que nos ayudan a todos a evolucionar y a pensar de manera diferente. Les cedo la palabra a Fabián. Repito otra vez, me toca dar las gracias y pues que disfruten. Buenas tardes a todas y a todos, es un gusto estar aquí y sobre todo es un gusto también colaborar con el Museo Amparo en un proyecto de esta naturaleza. Desde que me invitó el presidente Eduardo Rivera Pérez a estar en el IMAC, uno de los puntos que era un reto totalmente para el instituto era qué íbamos a hacer en términos de políticas públicas, que siempre es algo complejo, algo que está en constante tensión y que es bastante difícil a veces de resolver. El IMAC tenía antes como objetivo aumentar la cantidad de personas que asistían a eventos culturales. Yo decía un poco en broma que bueno, eso se dedica a OCESA y otras cosas, ¿no? Nosotros no es nuestra tarea. Nos gusta ver mucho público, nos encanta ver salas llenas o auditorios llenos como el día de hoy, pero que creo que la función más importante de un instituto de cultura o de cualquier institución de los órdenes de gobierno, de la parte gubernamental que nos toca, debería de ser garantizar el acceso a la diversidad cultural. Y eso es justamente lo que hemos intentado. Le agradezco mucho a Ramiro, a todos los amigos del Museo Amparo, la confianza para colaborar en este proyecto Flash, que es ya 2.0, el segundo año. Independientemente de lo que ocurra, lo hemos platicado, el siguiente año haremos todo lo posible para que haya Flash 3 también. Y sobre todo también agradecer la participación, la revisión de carpetas, los debates justamente para estos procesos de elección que pueden ser complicados, porque de momento uno ve ideas, proyectos buenísimos y que mejor que quisiéramos que todos pudieran participar, pero esta posibilidad de abrir a todas las actividades que va a haber y sobre todo saber qué está germinando y qué está en desarrollo en el arte contemporáneo, nos pareció muy importante desde el principio cuando el Museo Amparo plantea este proyecto. Entonces, agradecer porque a final de cuentas la comunidad artística que son ustedes son fundamentales para este
desarrollo, y nosotros las instituciones pues tenemos esa obligación de generar esos puentes, y qué mejor de la manera que estamos trabajando con Museo Amparo. Gracias a ustedes, porque al final de cuentas los artistas que están aquí presentes, los públicos, los investigadores, la gente que hace difusión, la gente que está aquí por gusto y porque le emocionan estas cosas, son realmente el germen, la sangre viva de lo que ocurre en la cultura del arte de la ciudad. Así que muchísimas gracias, Ramiro, de verdad, por la confianza para hacer estos proyectos, y pues que disfruten, porque además las obras, créanme, están buenísimas. Gracias. Todos, bienvenidos. Estamos, como dijeron Ramiro y Fabián, muy contentos de poder abrir hoy esta segunda edición del proyecto Flash. Me gustaría pues presentar un poco el proyecto en sus términos generales y después abrir a una conversación que deberá de ser bastante concisa con los artistas, pero luego pues ya veremos la exposición y podremos platicar más con ellos. Flash es un proyecto que emerge desde varios años, en realidad, no precisamente en esta forma, sino de una serie de actividades que realizamos desde el Museo Amparo para trabajar directamente con la comunidad artística de Puebla para reconocer sus prácticas y últimamente, sobre todo, para acercarnos a aquellas prácticas que tienen a que ver con temas sociales y ecológicos que conciernen el contexto en el cual vivimos. Flash, en esta segunda edición, es un programa que se organiza de forma bastante parecida al año pasado, cuando siempre con la colaboración del IMAP se realizó en la Galería de Palacio, aquí en el Zócalo de Puebla, y es compuesto fundamentalmente por dos partes. Por un lado, pues la exposición que van en breve a ver, en la cual pues, se presenta la obra de 5 artistas o colectivos que tienen con Puebla una relación muy fuerte por distintas razones y que han sido seleccionados por convocatoria. Esta exposición, ustedes verán, presenta proyectos que abordan temas que tienen que ver con problemas ecológicos muy puntuales, que tienen que ver con la cuestión de género, que tienen que ver con contranarrativas, y también con el reconocimiento de tradiciones y de elementos culturales muy puntuales del estado de Puebla. Además, estos proyectos fueron acompañados por un programa de acompañamiento curatorial que organizamos a lo largo de 2 meses y medio, en lo cual pues, buscamos cómo pensar juntos estos proyectos y hacerlos crecer. Entonces, precisamente, pues los artistas que ustedes ven aquí presentes están precisamente, trabajaron precisamente en este proceso desde unas ideas que estaban en ciernes, pero que veíamos en la selección bastante realizable en un tiempo relativamente breve, y después pues, se fueron afinando en este proceso de diálogo. Y como decía anteriormente, pues hay una segunda parte de este programa que nosotros creemos que sea realmente integral a la exposición, que es un programa público que se realizará a partir del día 13, en lo cual abordaremos temas que recorren las obras de los artistas que se presentan en salas. En particular, nos concentraremos en 2 ejes que tienen que ver con la idea de contranarrativa y reescritura, y tendremos una serie de talleres, de actividades de distintos tipos, de conversaciones también, en las cuales invitamos tanto a algunos invitados locales, invitados foráneos que nos parecían desde su trabajo como curadores o artistas, gestores, investigadores, personas muy interesantes de interpelar para entrar en conversación con los artistas, obviamente, pero también con la comunidad local de Puebla, cuanto invitamos también otros actores más locales, personas con las cuales también nos parece muy relevante fomentar una conversación y nos parece que tienen mucho que compartir a todos. Y pues también tendremos muchas actividades en colaboración con iniciativas independientes o espacios independientes, que también nos parece que sea interesante reconocer desde esta iniciativa. Pues básicamente Flash pretende ser eso, ¿no? O sea, una ocasión tanto de mostrar estos proyectos en un momento de crecimiento, en lo cual están presentándose también a manera de corte para investigaciones que pueden seguir de forma más amplia, cuanto
un momento de encuentro, de aprendizaje mutuo, de conversación sobre temas que obviamente son inherentes del arte contemporáneo con la comunidad local. Entonces, bueno, pues esto para poder reforzar la invitación a participar a todos ustedes al programa público que pues ven publicado obviamente en las redes del Museo Amparo y del IMAP. A continuación yo propondría de seguir con la conversación con los artistas. Ellos van a compartirnos brevemente en dos grupos, porque si no acá éramos demasiados, sus proyectos que luego veremos presentados en la sala y nos contarán más de esta exposición, que como pues les comento, se organizó pues pensando en estos ejes clave que nos han acompañado en este sentido. Entonces, tenemos aquí en este momento que nos están acompañando los artistas, que son los creadores de las primeras dos obras que se ven entrando a la sala, y les voy a presentar, empezando por Muna, si pueden compartirnos un poco de su proyecto. Y Muna es un colectivo integrado por Miguel Méndez y Miriam Lagunas, que son arquitectos de formación. Se definen como un laboratorio espacial emergente que busca incidir en proyectos multiescalares por medio de 3 agencias: la exploración mnemónica, los entornos sensoriales y las investigaciones materiales. Su obra consiste en objetivos creativos que intersecan las técnicas del collage, la representación híbrida, la cerámica, la ilustración, las instalaciones participativas y las adecuaciones espaciales. Bienvenidos y pues muchas gracias Nina. Muchas gracias sobre todo al Museo Amparo por este espacio, y nosotros pues vamos a hablar sobre nuestra pieza que se llama Retrato Matérico. Retrato Matérico es una pieza a manera de instalación y es una instalación colectiva, el cual retoma la idea o la exploración del río Alceseca, donde encontramos mucho material de escombro. Este muro pues está trabajado a partir de eso, puro material de desecho, de construcción. Estos desechos van conformando el muro, y nosotros como colectivo nos interesa el tema del muro de limosna, ¿no? Este elemento arquitectónico y que también tiene como gran historia dentro de la arquitectura mexicana, pero más allá de una estética, buscamos cómo los materiales también se colocan uno encima del otro. Entonces, retomar la idea del muro de limosna como esta extracción, pero también colocación de los elementos, ¿no? En el cual uno con el otro tenga esta respuesta. Este proyecto es una investigación que se realizó a partir de caminatas en el río Alceseca, donde investigábamos muchísimo esta dimensión forense de los materiales, es decir, tratar de entender cuál era este punto de origen desde el cual se extrae y se transforma la materia para producir un material de construcción, pero que paradójicamente se están convirtiendo en propiamente una piedra de río al paso del tiempo. Entonces, esta investigación retoma esta imagen o esta impronta que sucede a partir de todo el proceso constructivo, y también cómo obedece a unas relaciones con nuestros paisajes, nuestras geografías, nuestros territorios, que están en un constante cambio y evolución. En este sentido, pues también nuestra pieza es una respuesta crítica a toda la industria de la construcción, que es una de las más contaminantes en el planeta, y que además contribuyen a la contaminación del río Alceseca, que está en el top 10 de ríos más contaminados del país, y que bueno, también nos cuestionamos mucho la viabilidad constructiva de los materiales que son básicamente escombros, y cómo existe una nula o una presente relación o desrelación afectiva con estos materiales, y por lo mismo con nuestras ecologías y nuestros sistemas. Y básicamente esa es nuestra pieza. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora pasamos la palabra a Adrián White, que es el segundo artista que se presenta en la sala. Y leo su semblanza. Adrián White es egresado del Savannah College of Art and Design. Su obra forma parte de distintas colecciones internacionales y ha expuesto en México, Estados Unidos, Australia, India, Perú, Estonia e Italia.
Poniendo en tensión la experiencia con la imagen, su obra siempre marca la noción de rastro como un recurrente poético para encontrar otras formas más paradójicas de habitar y dialogar con el mundo. Bienvenido, Adrián. Pues nada, yo voy a intentar de ser bastante breve, conciso de en qué trata, no sé si llamarlo como un proyecto, yo diría que es como un ejercicio, digamos, que deriva de como una investigación un poquito más amplia que me interesa y lo que hice fue, bueno, partir de la idea o de un hecho que sucedió, que es la extinción del glaciar de Lista, que se declaró extinto en el 2018, el glaciar de Ayoloco, y me interesaba trabajar, que esa es parte de la investigación, como con la idea de la borradura. Y lo que hice fue, digamos, trabajar la borradura o intentar de acercarme a la borradura como una suerte como de potencia como metafórica, como a partir de una serie de operaciones como materiales y conceptuales, a partir como de dos lenguajes, el dibujo y la escultura. Les voy a contar un poquito del proceso y ya que la vean irán entendiendo más. El primer proceso, que es un emplazamiento gráfico que hice aquí en el museo, diseñado para la sala, consistió en una caminata, bueno, una serie de caminatas que hice en el ISTA, y lo que hice fue una serie de fotografías y recoger una serie de objetos. Las fotografías, al final escogí solamente un registro fotográfico y comencé un proceso gráfico a partir de eso, que consistía en proyectar una imagen, bueno, en colocar un papel, poner un papel carbón arriba de eso y proyectar una imagen. Y lo que me interesaba era una suerte como de, que llamo como trazo ciego, una forma como de cancelar la mirada temporalmente, casi como un acto político en cierto sentido, y repetir este mismo proceso varias veces, y lo que estaba sucediendo era justo un proceso como de borradura de esa imagen que estaba sucediendo. Fue un proceso que repetí varias veces, 6 o 7 veces, y ese como resultado final lo que hice fue proyectarlo en la sala, que aquí están viendo las fotografías, y trazarlo directo. Ahora hay otra cosa que me interesaba, que era digamos, el emplazamiento que sucedía en este como nivel gráfico, y proponerle a Nina, al museo, a mis demás compañeros y compañeras, como esta idea de poder como trazar dos planos a partir del dibujo, pensar en el recorrido, una forma como de invitar a la gente como a entrar a este tipo como de paisaje, una saturación, digamos, que a partir del dibujo, a partir del trazo, y una cosa que se iba como diluyendo, ¿no? Como disipando, una desaparición, y me interesaba justo como plantearme esa pregunta como tautológica, digamos, ¿no? Como qué sucede cuando desapareces lo que está desapareciendo o lo desaparecido, y me parecía como un espacio como paradójico y poético que me interesaba como habitar a partir del dibujo y la escultura. El segundo ejercicio, que van desde luego de la mano, son estos objetos que fui recolectando, que son plantas, troncos, pedazos de piedras, etcétera. Y lo que hice fue digamos, proponer un proceso como de recubrimiento material de estos objetos. Entonces, de nuevo, como la desaparición o la idea como de pensar la escultura y el dibujo a partir de la negación de algo, que es algo que me interesaba. Entonces los fui recubriendo en distintas, digamos, como capas, de una pasta cerámica y yeso cerámico. Entonces los metía, los dejaba escurrir y repetí este proceso, ¿no? Como este tipo como de capas de tiempo y de materia, ¿no? Como inscritas ya en el objeto como tal. Y es algo que me interesaba mucho. Y como último, digo que ahorita después podemos platicar en persona, que me gustaría como ser breve, pues eso, ¿no? Como la idea de cómo la borradura también está siendo afectada por la idea del tiempo, por la durabilidad, ¿no? Entonces pensar que la borradura no como un tipo, o como una manera de eliminar las cosas, sino como una forma como ralentizada de construir algo, como de procurar nuevos lugares, nuevos vacíos desde donde pensar las cosas, una suerte como de durabilidad, ¿no? Que es lo que hablaba con Nina, como una cosa performática de durabilidad, este tipo de repetición, y que al final creo que acaba siendo casi como una suerte como de acto de resistencia al olvido, ¿no? De alguna manera.
Y bueno, ya los que quieran seguir platicando fuera de esto, con mucho gusto. Gracias. Vamos a hacer una dinámica un poco inconsueta, pero preferimos, para mayor claridad, pensar un momento ahora si hay alguna eventual pregunta abierta para Adrián o para Muna, para luego pasar al segundo bloque de participantes. Les hago yo una pregunta. Creo que hay un punto muy interesante, al cual me gustaría que contestaran brevemente, en lo cual ambos están hablando de la idea de paisaje desde un objeto recolectado que es un documento, ¿no?, de este espacio. O sea, Adrián habla como muy claramente de la idea de rastro, ustedes hablaban un poco de esta lógica forense, ¿no?, de recuperación de estos materiales. Creo que quizás, así como efectivamente la presencia matérica de estos objetos que provienen del paisaje, que relatan estas historias, es muy importante aquí. Quizás podrían ampliar así, mientras esperamos que se animen con una segunda pregunta, pero porque tenemos poco tiempo, entonces para ver. No sé qué quieran decir. Bueno, nosotros, sobre todo en la pieza, bueno, o más que nada en el proceso, consistió en primero caminar el río, ¿no? O sea, el río Alceseca es un río como muy importante en Puebla y que de pronto está invisibilizado o que está olvidado del imaginario colectivo. Y nosotros caminamos ese río, ¿no?, que cruza la ciudad de sur a norte, de norte a sur. Y en ese trayecto pues encontrábamos estos objetos, ¿no?, estos objetos pues sí de basura o de escombro, y que para nosotros pues también en nuestro hacer arquitectónico pues se nos hace muy importante. Y estos objetos pues al ver que también se transformaban, era importante como mostrarlos. Entonces en el recorrido de la sala ustedes verán que es este muro, ¿no?, este muro con el que te encuentras y que forzosamente tienes que ver, o sea, que forzosamente se encuentra como un obstáculo el cual no puede ser invisibilizado. Entonces, sobre todo, encontrar estos objetos como muy grandes hasta algo muy pequeño que también forman parte de este muro, creo que es lo que más nos gusta, ¿no?, y que estuvimos trabajando en este proceso. Sí, o sea, yo digo como que me gustaría más, digo como bajo la respuesta, como que me parecía que, y ahorita ustedes lo verán, que había como un diálogo como muy interesante como en esa relación de los objetos, la manera que fueron tratados, ¿no?, porque tiene que ver con el encuentro. Hay una cosa que a mí me interesa mucho, que es como esta parte como intuitiva también en relación al objeto, ¿no?, en relación al cuerpo y al paisaje, ¿no?, cuando atraviesas estos espacios, que yo apostaría casi que también hay una cosa como intuitiva, ¿no?, dentro de su proceso, y que ya después hay otro tipo de tiempos dentro de los procesos de los proyectos de reflexión, etcétera, etcétera. Pero a mí me interesaba también mucho esa parte. Desde luego, como dijo Nina, como esta idea como del rastro es algo que me interesa, y que se pudiera como habitar desde ese lado el objeto. Hay una cosa que es como un intento en mi caso por desaparecer algo, pero al mismo tiempo no está siendo, no desaparece por completo. Había una cosa como una materialidad, por eso hablaba como una negación a partir de la escultura. Entonces me interesaba justo eso, ¿no? O sea, cómo, digamos, la forma en sí, el objeto en sí, está dando esa forma como exterior, ¿no?, de alguna otra manera, como una suerte como de presencia fantasmal del objeto, que me interesaba mucho. Y repito, me gusta mucho como al final, digo, dándole también crédito a Nina, como esta lectura como de diálogo de los objetos en realidad, ¿no? O sea, como el acercamiento de Miguel y de Miriam junto con mi pieza, y cómo podía, de alguna u otra manera, es un tratamiento, o sea, creo que hay una tensión como muy importante, ¿no?, dentro de ese diálogo, y al mismo tiempo hay un acercamiento también como muy íntimo con los objetos, ¿no?, al mismo tiempo, ¿no? O sea, hay como una cosa que nos une y otra cosa que nos separa y pone en tensión, y que me parece como bien interesante como dialogar con ustedes eso. Sí, yo agregaría incluso como este diálogo que existe en el trabajo de Rean, que busca un poquito trabajar esta borradura, ¿no? Y que, bueno, nosotros no, pero el río sí hace su ejercicio de borradura del material, ¿no? Entonces el río mismo con su cauce erosiona la materia, y en este acto del agua de desgastar un material y evidenciar otra forma, también existe esta resistencia al desaparecer, ¿no? Porque incluso toda esta materia que ya se desvaneció ahora está en el río presente en partículas
microscópicas que no se pueden tocar, no se pueden agarrar, no se pueden contener, y lo único que nos queda es el rastro de ese proceso, ¿no? Y que evidencia esta mutación que existe en nuestras ciudades y esta mutación que por ende está relacionada a la extracción que tenemos en las ciudades, ¿no? Y como un proceso casi metabólico, casi metafórico de lo urbano, lo natural y cómo se están retroalimentando constantemente. Creo que eso es como un diálogo importante que sucede en el espacio. Bueno, les agradecemos y seguimos con el segundo bloque de artistas. Bueno, pues entonces empezamos con presentar la pieza que sigue, que es una pieza de Antonio Barrientos y Federico Martínez Montoya. Antonio Barrientos es artista visual y gestor cultural. Cursó la maestría en artes visuales en el posgrado de Artes y Diseño de la UNAM. Su práctica se enuncia desde la autobiografía para repensar la sexualidad desde la observación de los comportamientos queer en la ciudad y la materia viva. Federico Martínez Montoya es artista visual, cursó el programa educativo SOMA y la maestría en artes visuales en el posgrado de Artes y Diseño de la UNAM. Su investigación se centra en la relación de los sistemas económicos con el entorno urbano y el cuerpo. Su producción se vale de medios como el arte-acción, la instalación, la fotografía y el video. Bienvenidos, Antonio, Federico, si quieren contarnos. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, nuestra pieza se llama Neptuno y justo retoma el nombre de uno de los baños de vapor más tradicionales de la ciudad, que es Baños Neptuno, que están aquí muy cerca del centro. Y lo que intentamos fue, a través del ejercicio como del masaje en seco y del masaje, poder hacer esta recuperación del cuerpo, pensando en que los baños, nos interesaba mucho la idea de retomar el cuerpo, tomando en cuenta que en estos baños de vapor uno se desconecta del exterior para recuperar el cuerpo mismo, ¿no? Y a partir como de este acto hedonista que tiene que ver con el masaje, con el baño, pues uno retoma ese tipo de afectos, ¿no? Quisiéramos también ocupar este espacio para agradecer a los protagonistas del video, que pues sin ellos no hubiera sido posible, porque una cosa que también nos interesaba dentro de la investigación que estuvimos haciendo en los vapores de Puebla fue pues la transmisión de ese saber que no es un saber pues teórico, sino que tiene que ver con el cuerpo, ¿no? Y el señor Enrique, que es quien nos ayudó en el video, aprendió este oficio de su padre y su padre de su padre, y él también le enseñó el oficio a sus hijos. Entonces, bueno, para nosotros era muy significativo y por eso decidimos que para el video el baño se lo dieran entre ellos, ¿no? Sobre todo también porque llega un momento en la vida de un hombre adulto en donde el contacto con cualquier otra persona, si no es que es con su pareja, pues empieza a disminuir. Entonces nos parece que recopilamos y retratamos como imágenes muy potentes en ese sentido, en el contacto entre ellos dos, ¿no? Y hay una complicidad pues que va más allá, que más bien se relaciona con lo familiar. Entonces pues nada, como agradecerle al señor Enrique, a su hijo Andrés Vélez, a la señora Aida Jiménez y al equipo del Baño Neptuno. Muchas gracias. Santo Miguelito Pérez es el artista que sigue en la exposición. Miguel Pérez Ramos es licenciado en Artes Plásticas por la Universidad de las Américas de Puebla. Su investigación artística analiza la construcción de la identidad de un individuo. Miguel encarna personajes peculiares en el ecosistema artístico de Puebla. Santo Miguelito y Santa Sazón son avatares que le permiten al artista construir espacios de expresión enriquecidos por las formas culturales de su lugar de origen. Bienvenido, Miguelito, si quieres contarnos. Hola, pues muchas gracias al IMAC y al Museo Amparo por seleccionarnos. Mi pieza se llama Ochalán y es un homenaje a la memoria oral. En este caso parto de una historia que me cuenta mi abuelo, que es sobre la historia de la cuetería en Cholula. Yo soy de San Pedro Cholula y pues como saben la tradición de la cuetería y la música pues allá es muy arraigada. Entonces él me cuenta que pues precisamente la cuetería se inserta muy bien en la localidad, precisamente porque nuestros antepasados pues eran piromaníacos, ¿no? Les encantaba el fuego y pues gracias a eso surgen muchas de las técnicas que actualmente seguimos utilizando como la metalurgia o la cerámica. Pues precisamente en los talleres de cerámica, para esto en las ceremonias ritualísticas de nuestros antepasados, me dice mi abuelo,
que se hacían las peregrinaciones. Y durante la peregrinación había un grupo de elegidos que iban cargando una olla muy grande, la cual se iba azotando dependiendo de las paradas, ¿no? Entonces, esta olla, pues finalmente era un objeto con el cual se iba llamando a la comunidad para ritual. Entonces, la cuetería viene a sustituir, digamos, esa práctica junto con la campana. Entonces, la campana es uno de los elementos también importantes dentro de estos llamados, porque pues es la forma en la cual se invita al pueblo a la celebración, a la festividad o a lo que fuera. Y pues precisamente busco hacer ese sincretismo entre esta tradición de la cuetería junto con mi práctica artística. Entonces me gusta trabajar siempre en colaboración. En este caso trabajé con el taller de pirotecnia Estrellitas del Sur y la parte del video con los cineastas David, mi amigo Malpica y su mujer Emma Viviana. Los dos son cineastas, bueno, me entendieron. Bueno, pues finalmente Santo Miguelito lo forman pues todo el equipo que colabora con él. Y bueno, pues Ochalán significa, es un verbo neutro que significa el sonido que produce una vasija de barro al romperse. Eso es lo que significa Ochalán. O una persona que no da el tono o que está fuera de tono. Entonces, pues precisamente como les digo, esta memoria, ¿no? También involucra pues el uso de estos materiales, ¿no? La campana está intervenida con el tradicional nixcómil, que también hay una variación de lo que significa, porque se conoce como la olla donde se prepara el nixtamal. Y en realidad la sustancia que se utiliza para curar las cazuelas es muy parecida a la palabra, pero es nixómil. Y nixómil viene de agua de desecho, en este caso de la nixtamalización, con mascal y ceniza, precisamente para curar las cazuelas y pues tengan más tiempo de vida, ¿no? Entonces, bueno, genero este sincretismo y pues bueno, ustedes lo van a ver ahorita en la pieza y junto con el video. Y pues muchísimas gracias. Bueno, la última artista que se presenta en las salas es Raquel Rodríguez. Raquel es artista visual egresada de la licenciatura en Artes Plásticas por la UNARTE de Puebla. En 2020 realizó una especialidad en estudios cinematográficos en la Universidad Veracruzana Campus Jalapa. Es enfocada en proyectos de investigación, revisión y relectura de distintos tipos de archivo. Cuestiona la veracidad del material realizando interpretaciones o ficciones. Su trabajo toma forma de videoinstalación o instalación, así como con cartografías de investigación que realiza como proceso y resultado. Bienvenida, Raquel. Hola, buenas tardes. Bueno, ahorita en el museo, para Flash, hice este mapa que llamé Mapa la China, un mapa china. Y es como, justo lo que leía un poco Nina, es como una interpretación y es como, a mí me gusta pensar tal cual que es un mapa conceptual o un mapa de recortes que yo hice de toda la historia de este personaje, que al final es una historia que no tiene una linealidad y de hecho, ya que estén en la sala se van a dar cuenta que con intención muchos de estos videos tienen errores y glitch y como que se van de pronto, porque tiene mucho que ver con el relato de esta historia, o sea, como que en mi intención por contar la historia cuento muchos errores en la imagen para hablar también como de cómo esta historia está como un poco turbia y contada de muchas formas. También me gusta mucho la idea, esto se lo robé un poco a Toño, de acuerpar al personaje. Muchas de mis piezas tienen que ver como con interpretar a los personajes o como meterme en los personajes. Y justo hago estas investigaciones tanto con personas, voy a platicar con ellas, voy a los lugares donde se supone que habitó Catalina de San Juan y también voy pues yo como a interpretar a este personaje en algún punto, también hablando un poco como la idea de lo femenino y cómo esta construcción de lo que pensamos de la historia de esta mujer, pues tal vez antes no se cuestionaba la historia, ¿no? Y realmente ahora que la pienso y la vuelvo a repensar, creo que es una historia que debería de ser bastante cuestionada, ¿no? O sea, como cómo podemos narrar que esta historia de esta mujer que llegó como esclava en realidad no es una historia que sea tan linda de contar, pero que seguimos contando actualmente. Y bueno, a grandes rasgos, si quieren ya en la sala, si alguien se quiere acercarme a preguntar, todos son videos pequeños que van narrando como partes de esta historia, desde la historia que pensamos de la China poblana hasta lo que se mueve a lo largo del tiempo y después se vuelve como en la China poblana, ¿no? O sea, como
pasa del personaje de 1600 a la evolución de la imagen de esta mujer, que ya no es esta mujer. Muchas gracias. Repetimos la dinámica y pues preguntar si hay alguna preguntas. Hola, buenas tardes. Mi pregunta más bien iría en cómo se enriqueció, ahora que decía Raquel, bueno, esta idea se la robé a Antonio, cómo se enriqueció el proceso de producción a partir de pues, interactuar con las demás y los demás participantes en esta convocatoria, ¿no? Bien. Pueden contestar también todos. Si alguien de ahí también quiere decir algo, adelante. Bueno, usualmente el trabajo como artista es un trabajo que tiende a ser solitario, porque pues uno está como en su taller, reflexionando cosas e intentando, probando, experimentando, pero hay pocos momentos en donde uno puede recibir como retroalimentación real, que vaya más allá como de los comentarios pues, de una exposición o tal, sino que es como intervenir como en el proceso. Y a mí en particular pues me gusta buscar espacios en donde esto suceda, ¿no? Y este fue pues el caso de Flash, que bueno, continúa la conversación, porque bueno, era una conversación que habíamos tenido hasta ahora entre nosotros, pero pues que ahora se expandirá pues con el programa público y con los talleres. Y ya, pues eso, o sea, en realidad pues fueron sesiones largas en donde cada uno hablaba sobre sus avances o sobre sus intereses y los demás escuchaban y opinaban al respecto de eso, y pues creo que para todos pues fue gratificante y pues sí nos movió cosas, ¿no? Y bueno, pues es en realidad eso, un proceso que no ha terminado, que creo que a todos pues nos detonó ideas para futuras cosas, y pues esperemos que así pase. ¿Persona quiere agregar algo al respecto? Esto creo que es una pregunta en general que se formuló ya a partir de escuchar a todos los artistas. Creo que el reto principal del arte conceptual es el medio, ¿no? Entonces, a mí lo que me da curiosidad es pues cómo fue el proceso de determinar el medio, porque pues bien pudo haber sido una pieza como un grabado, una pintura o algo más tradicional, pero pues creo que lo determinante del arte conceptual y del arte contemporáneo es pues eso, cómo decirlo desentendiéndote de este medio tradicional de expresarse. Si gustan, escuchamos la otra pregunta y las vamos contestando. Obviamente, pues esta pregunta también les interpela a ustedes, entonces si quieren intervenir, adelante, ¿eh? Bueno, mi pregunta es más directa para Raquel. Viendo de primeras las imágenes de lo que es tu obra, ¿qué fue lo que te inclinó a hacer esta obra de esta manera, a contar esta historia de esta manera, ¿no? De decir, voy a hacer que este caos tenga un orden sin que pierda el caos para contar toda esta historia. ¿Cómo fue el proceso, cómo fue la idea que te dijo, tengo que hacer esto de esta manera y le voy a dar este orden? Bueno, puedo contestar ambas. Yo decidí más bien decidí hacer algo en video porque estudié cine, entonces dada mi práctica siempre me incliné por lo audiovisual, entonces eso fue lo que definió lo que quería hacer, ¿no? También me gustan mucho los mapas conceptuales y genuinamente estos videos los veo como mapas conceptuales. Soy una persona que tiene formas de trabajar muy específicas y yo, por ejemplo, primero escribo y luego lo escrito lo intento pasar a algo grabado o a fotografías. Entonces creo que por eso yo voy hacia allá. Sí me gustan otros medios, pero creo que definitivamente a mí lo que se me da es el video y lo audiovisual. O sea, desde ahí va mi respuesta hacia ti. Y la otra es, genuinamente creo que esta pieza también tiene mucho caos. O sea, creo que sin duda es una línea del tiempo que va contando diferentes cosas dependiendo de cada video, pero creo que genuinamente la pienso caótica y que de hecho la intención es que sea caótica porque creo que la historia misma es caótica. O sea, creo que incluso si por mí fuera ya más adelante, porque esto es como un proceso que quiero hacer a más adelante, me gustaría hacer algo como de terror ficticio, que enloquezca a las personas, que desespere, porque en lo personal me gustan las cosas que sacan de quicio a la gente. Entonces, sí, me encanta, mi papá les podrá decir. Entonces, pues no, o sea, creo que más bien yo lo que hice para intentar encontrar un orden fue informarme con diferentes personas, medios, diferentes videos. De hecho, incluso se descartaron videos al final del montaje. Pero creo que también la intención va de pensar esto como un caos, como algo que está como sucediendo de una forma caótica, que te puede envolver, que puedes escuchar de un lado y otro y puedes llegar a diferentes historias, pero que al final narran la misma historia, que es como
esta intención de investigación sobre este personaje. Sí, no sé si te contesté, pero… ¿Quién quiere contestar a la otra pregunta? No, yo responder un poco sobre la primera pregunta y también creo que es como bueno hacer como cierta distinción, ¿no? O sea, entre como lo que se entiende como arte conceptual, que diría que es una cosa que tiene que ver más a un nivel histórico, ¿no? Que se produjo hace muchos años, y también ser claro en eso, ¿no? O sea, es como yo diría que es una práctica que tiene que ver más con una práctica contemporánea. Pero esa práctica contemporánea existe en todos esos lenguajes, ¿no? O sea, es cómo nos acercamos o cómo nos aproximamos a estos lenguajes lo que determina, digamos, ese nivel de contemporaneidad, ¿no? Entonces, como que quería como intentar de aclarar eso, ¿no? El arte conceptual tiene que ver con una cosa histórica de los 60s y la práctica contemporánea puede operar bajo lenguajes de dibujo, de gráfica, lo que sea, y es más bien cómo te acercas a esos lenguajes. Digo, cada quien puede hablar a su manera. Yo diría que, por ejemplo, un acercamiento que a mí me interesa es como trabajar sobre ciertos límites de los lenguajes, que ahorita si quieres podemos platicar ya con la pieza en vivo, ¿no? Pero en mi caso es, por ejemplo, pensar un dibujo desde una reflexión espacial, por ejemplo, ¿no? Y al revés, ¿no? La escultura desde un sentido gráfico, ¿no? A partir de las sombras que ahorita verán, etcétera. Entonces yo diría que, o sea, si te interesa ese tema, pues que los bordes de repente de los lenguajes, los límites, es como un lugar como interesante, ¿no? En ese sentido de traer un lenguaje hacia el presente, ¿no? Ir como diluyendo esas líneas de alguna u otra manera, pero que todo lenguaje es válido, ¿no? Dentro de esta contemporaneidad, dibujo, gráfica, escultura, lo que sea, ¿no? Es cómo nos aproximamos a esos lenguajes, lo que determina otras cosas, ¿no? Otras capas, digamos. Pero bueno, no sé si alguien quiera añadir a esto. Bueno, yo quisiera agregar algo sobre la primera pregunta, cuando hablaban sobre cómo se enriquecían estos diálogos, ¿no? En nuestro caso, el diálogo, además de enriquecerse con el resto de los artistas, también se enriqueció con los protagonistas del video, ¿no? Porque ahí también con ellos se establece un diálogo sobre sus historias, sobre la manera en la que les gustaría ser representados, ¿no? Y acompañando la pregunta que tú nos hacías, en nuestro caso estábamos muy interesados por intentar registrar esos gestos que tenían que ver como con un lenguaje mucho más corporal, ¿no? Entonces pensamos en hacerlo también en video, en dibujo también, ¿no? Y en algunas fotografías, pero el medio que al final nos dio como la mejor forma de hacerlo fue el video y el testimonio, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, que era algo que también nos preguntábamos, nuestro video acabó siendo como una suerte de documental corto, ¿no? Pero como dice Adrián también, como un poco llegar como a empujar un poquito más esos límites y dejar de preguntar también un poco en dónde caería con esa rigidez del medio, pues creo que es algo que nos permitió llegar a lo que queríamos, ¿no? Que era como contar estas historias de Henry y su hijo. Creo que luego podemos eventualmente expandir la pregunta en sala. También nuestro tiempo se va acotando. Quiero resaltar nomás que estas tres obras que siguen, evidentemente, como dice, como un poco adelantó Federico, son piezas en las cuales al fin se cuentan tres historias plurales, ¿no? O sea, tres historias que atañen cuestiones muy locales, ¿no? Muy contextuales, pero que también son inevitablemente creadas desde una comunidad de personas que están alrededor de un oficio, de una práctica, de una historia y que la interpretan desde distintos lugares, desde distintas situaciones en las cuales se encuentran y la miran. Entonces, bueno, creo que estos tres artistas en particular, bueno, cuatro, pero ellos trabajando en colectivo, pues están precisamente anclándose desde ahí, ¿no? Desde estas posibilidades de articular relatos a través de la práctica artística y sobre todo relatos que tienen unas comunidades, ¿no? También, pues, evidentemente, la cuestión de género es muy presente en la pieza de Raquel en Puebla, obviamente en una relación también con el contexto en el cual estamos. Entonces, pues sin más, yo les diría que estamos a punto de concluir la pieza, obviamente la conversación, obviamente de parte mía en primer lugar y me permito también de parte de los artistas, agradecemos muchísimo el equipo maravilloso del Museo Amparo que nos ha acompañado todos, ¿no? Desde Ramiro a la museografía, comunicación, difusión, educativo, todos, ¿no?
obviamente el IMAP por haber permitido realizar ese proyecto en coproducción con el museo, permitir la creación de estas obras que pues fueron producidas con un pequeño, con un fee, con una financiación para la producción, y también pues que son, esto es súper importante rescatarlo, realizada ex professo para la sala, ¿no? Entonces evidentemente ustedes verán obras que están precisamente creadas hace poco y pensadas para estar aquí y compartirse con ustedes. Entonces les agradecemos a todos, a todas su participación y pues les invitamos muchísimo a seguir el programa público. Empezamos el día miércoles 13, normalmente va a ser en viernes y sábado, pero evidentemente siendo esta semana puente, hemos adelantado un poquito. Va a haber una actividad en la cual participa Ana Gallardo y Alma Cardoso, que por allá está, y van a tener un taller que es abierto a todas, a todos, a cualquier persona que esté interesada en el tema, desde las prácticas artísticas o desde otros lugares, en lo cual pensaremos la relación entre autobiografía y contrahistoria. Será seguido el día siguiente para una actividad de Refacciones Ramírez, que el taller, perdón, es el miércoles a las 17. El día jueves, siempre a las 17, tendremos una actividad con Refacciones Ramírez y Gian Mata, que es vinculada a la idea de constelarnos, entonces de pensar una lógica ecosocial alrededor del sistema del arte que organizamos acá en Puebla. Más tarde, a las 9, estaremos en Gerrosita, un espacio independiente aquí cerca, con Nomadismo Sonoro, pensando pues la radio desde la oralidad y en diálogo con los artistas. Entonces, pues les invitamos muchísimo a participar porque, bueno, repito, el sentido primario de Flash es platicar, tener una ocasión para poder compartir un momento de encuentro y de aprendizaje mutuo entre nosotros y obviamente de conversación transversal y pues también para poder ampliar la red que conformamos. Les agradecemos otra vez mucho y pues pasamos a salas. Bienvenidos.